Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema importante por los tiempos que estamos viviendo. Cristo pronto regresará a la tierra a buscar a la iglesia. Todos los que somos cristianos, independientemente de la denominación, estamos en un punto de irnos al cielo. Es la promesa que Dios tiene para todo el que ha creído en Jesucristo. Pero para ir al cielo tiene que haber una transformación del cuerpo. Y hoy hablaremos precisamente de este tema de la transformación del cuerpo. Así que hay dos tipos de cuerpos, el cuerpo celestial para el cielo y el cuerpo terrenal para la tierra. Para poder irnos al cielo, todos los que somos cristianos tenemos esta promesa que Jesucristo regresará para llevarnos al cielo. Tiene que haber una transformación, la transformación del cuerpo de lo terrenal a lo celestial. Y la Biblia enseña que seremos como los ángeles que están en el cielo. Por eso el tema de hoy, seremos como los ángeles, seremos transformados como los ángeles del cielo. Bienvenidos a este tema tan importante, a La Voz de la Alianza Internacional. Hay un salmo que nos habla prácticamente de eso, ¿no? Muy bonito, como el Salmo, el capítulo 8, que nos dice, por ejemplo, el versículo 3 en adelante. Dice: cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí prácticamente nos está diciendo Dios, el que es el creador de todas las cosas, pero Dios creó a lo último, al hombre, en el sexto día, que de acuerdo a Génesis lo hizo a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero aquí también se cree que hay un pequeño error donde dice que Dios ha hecho al hombre un poco menor que los ángeles. En realidad Dios ha hecho mayor al hombre, un poco mayor que los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios y no están, están al servicio de Dios hacia el hombre. Por eso el hombre no puede pedir a los ángeles que vengan, ¿no? Tiene que orar a Dios, y Dios manda a los ángeles como Él quiere. El punto es aquí que aquí el salmista David está diciendo es que tal vez el hombre es una cosa muy débil y aún así tiene visitaciones de parte de Dios. Como aquí dice que ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visite. Se habla de Jesucristo mismo. O sea, ¿qué es el hombre para que lo visite Dios, no? Porque tenemos en la Biblia tantas historias como por ejemplo Moisés fue uno de ellos, ¿no? Que vio a Dios en el monte Sinaí, y cómo el resplandor, ¿no? de su gloria lo impregnó. O Juan, ¿no? En Patmos, cuando Dios le dio el Apocalipsis, dice que él cayó de tanta impresión de cuando escuchó la voz de Dios el Padre. Por eso el salmista David dice que es el hombre entonces para que tenga visitaciones angelicales o la visitación de Dios mismo. Pero aún así, el hombre es mayor que cualquier otra cosa que Dios haya creado aquí en la tierra. Mayor que los ángeles, mayor que los montes, que las estrellas, que el sol mismo, que todo lo que está en la tierra. El hombre siempre es mayor porque así lo determinó Dios. Sí, en Hebreos, allí habla de Jesucristo comparado con los ángeles. Y estamos hablando de Jesucristo, la palabra, el verbo que se hizo carne. Tomó un cuerpo aquí en la tierra. Y allí en Hebreos habla de Jesucristo superior a los ángeles. Sí. Así que nosotros los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos
hechos en la naturaleza misma de Dios y nos puso en el planeta Tierra. Por eso debe haber una diferencia entre arriba y abajo. Arriba en el cielo no hay límites. Por eso los ángeles no tienen límites, pero nosotros los terrenales sí tenemos límites. Dios puso las leyes como son las de gravedad y leyes físicas que tienen que ver con las limitaciones que tenemos en la materia. Hay límites en el tiempo, hay límites en el espacio, hay límites en la materia, pero en el cielo no hay límites. Por eso cuando Jesucristo vino del cielo a la tierra, vino predicando el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay límites. Y toda persona que llegue a entrar al reino de los cielos empieza a probar, es una probadita que nos da Dios en la tierra de lo que es el reino de Dios, sin límites. Y todo esto vino en Jesucristo hace 21 siglos, pero pocos son los que han disfrutado las bendiciones del reino de Dios. Así que debemos por eso ir hacia Jesucristo, quien vino del cielo a la tierra a dar conocimiento de los asuntos del cielo. Cuando vemos en las Escrituras, aquí por ejemplo, que nos hizo poco menor que los ángeles, esto se refiere a que Dios nos puso aquí en la tierra, y en la tierra, desde el punto de vista de lo poderoso que es Dios, nosotros aquí estamos limitados, y esto entró, la limitación entró por el pecado de Adán y Eva. Dios nunca intencionó que el hombre tuviera límites, pero debido al pecado empezaron los límites. Así que un día Cristo regresará por segunda vez aquí a la tierra, pero Él ha prometido llevarse al cielo a los que han creído en el Evangelio de Cristo. Toda persona que ha creído y ha caminado con Cristo tiene la promesa de entrar al cielo, pero para entrar al cielo debe haber una transformación del cuerpo que hoy tiene límites. Y además de tener límites en el cuerpo, estamos siempre en una lucha contra las enfermedades. ¿Cuántos virus? En la medida que ha avanzado el tiempo al siglo XXI, cuando vemos tanto desarrollo de la ciencia humana y de la tecnología, vemos también la contaminación en el planeta Tierra, mucha contaminación. Hay contaminación en el aire, hay contaminación en la tierra, donde se produce el fruto para comer. Hay contaminación en el medio ambiente, contaminación en el ruido, contaminación en cuanto a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, el cuerpo está siendo bombardeado por contaminaciones, por virus y muchas enfermedades. Al tiempo de hoy hay enfermedades muy extrañas, extrañas hasta para los médicos de hoy. Nunca habían existido estas enfermedades o padecimientos extraños. Así que todo esto lo estamos viviendo en este siglo XXI. Y por eso el cuerpo tiene que salir de las limitaciones que hoy tiene. Tiene que salir de las condiciones que hoy tiene. Y Dios prometió un cambio en el cuerpo, una transformación. Dios prometió un milagro que tiene que ver con el cambio de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial como el de los ángeles. Por eso la Biblia es un libro de enseñanza y vamos a ir al conocimiento de lo que nos enseñan las Escrituras con respecto a los ángeles. Ciertamente los ángeles fueron creados, ahora están al servicio de la iglesia. Todo cristiano sabe, si sabe de la Biblia, que hay ángeles aquí en la tierra
que Dios ha dispuesto para la ayuda terrenal. ¿Por qué necesitamos ángeles de ayuda? Porque hay un ángel caído en el planeta Tierra que se llama Satanás, el diablo. Por eso tenemos que necesitar la ayuda de ángeles, y el Espíritu Santo está obrando hoy para que podamos tener esta ayuda. La Biblia nos habla de dos tipos de familias: la familia del cielo de Dios y la familia de la tierra de Dios. ¿Cuál es la familia del cielo? Los ángeles. ¿Y cuál es la familia de la tierra? La iglesia cristiana. Es importante saber ello, porque muchos dicen ser hijos de Dios. No, la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos la creación de Dios. Y hemos nacido en la naturaleza caída de Adán y Eva como pecadores. Todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando creamos en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a revelar la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es a través de mí. El que crea en Jesucristo, el que reciba a Jesucristo, pasará a ser un hijo de Dios. Podemos leer lo que está escrito en Juan, en el Evangelio según San Juan. Allí habla de cómo Jesucristo, el Verbo de Dios, vino al planeta Tierra, pero nació en Israel. Fue judío, pero los mismos judíos, la gran mayoría de judíos, rechazó al Mesías prometido. En Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está: solamente aquellos que reciban a Jesucristo pasarán a ser los hijos de Dios. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios en la tierra. Se predica el Evangelio para que todo ser humano, hombre o mujer, tenga la oportunidad de pasar a ser un hijo de Dios. ¿Por qué necesitamos ser hijos de Dios en la tierra? Por la promesa de la eternidad. Somos llamados a vivir en la eternidad porque Dios es eterno, pero Dios está en los cielos. Pero para irnos al cielo tenemos que tomar un cuerpo diferente al de la tierra. Y es la gran promesa que vino a dar Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos al tercer día en un cuerpo diferente a como vivió en la tierra. Cristo nació como nacen todos los seres humanos y vivió hasta aproximadamente 33 años. Aproximadamente. Así que Cristo se fue al cielo, pero con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y Él prometió que así como Él tuvo este cuerpo transformado, glorificado, los que crean aquí en la tierra, en Jesucristo, los que reciban a Cristo, los que reciban el Evangelio de Cristo, un día van a ser también cambiados y transformados en sus cuerpos. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo regrese. Por eso tenemos que conocer que hay dos tipos de familias: las familias que tienen que ver con los ángeles arriba en el cielo, pero aquí en la tierra la iglesia de Jesucristo, porque todos los que hoy somos creyentes en Cristo somos los hijos de Dios, porque recibimos a Jesucristo. Por eso, amigo, amiga que nos estás viendo, es fácil entrar al reino de Dios. Solamente tenemos que arrepentirnos de estar apartados de Dios por nuestra propia mentalidad. Somos personas que hemos tomado decisiones erráticas. Hemos sido sabios en nuestras propias opiniones.
Hemos creído que con el conocimiento mental o el conocimiento que vamos teniendo en las universidades basta para vivir en la tierra y para toda la eternidad. Es el gran engaño del enemigo. Por eso vino Jesucristo hace 21 siglos para hablar de la verdad. Solamente en Cristo está la eternidad y solamente en Jesucristo está la promesa de ir al cielo en un cuerpo glorificado o un cuerpo como el de los ángeles para movernos sin límites allá arriba. Y un día vamos a regresar con Jesucristo para el milenio. Hay un gobierno de 1000 años que Cristo viene a establecer en la tierra y gobernará junto con la iglesia cristiana. Pero ya el cristiano caminará en un cuerpo glorificado, un cuerpo sin límites como el de los ángeles de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo del 7 y después 14, habla de los ángeles que están en el cielo, pero Dios los mandó al planeta Tierra a servir a la iglesia, a los cristianos. Y todo eso está allí, en Hebreos 1, 7 y 14. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus, Sí. o sea que no tienen un cuerpo como nosotros de la tierra. Los ángeles son espíritus y tienen un cuerpo espiritual, pero no terrenal. Así que hay diferencia. Ahora el versículo 14 nos habla de la ayuda que tenemos los cristianos aquí en la tierra. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso, a todo amigo o amiga que nos está viendo, esta oportunidad es general. Dios no hace acepción de personas. Dios solamente está buscando a personas que le crean, que crean en la verdad, que crean en Jesucristo. Jesucristo vino para hablar de la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. En la resurrección de los muertos, Jesucristo habló que allí sería el cambio de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos pasarían a ser transformados de un cuerpo terrenal a un cuerpo que tiene que ver con lo espiritual o angelical. Jesucristo mismo, son las palabras del Señor, Él dijo, serán como los ángeles del cielo. En Lucas capítulo 20, versículo del 34 al 36, Jesucristo está hablando acerca de la transformación del cuerpo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. Este pasaje lo podemos revisar en la Biblia en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Si este pasaje de la enseñanza de Jesucristo está en 3 evangelios, es sumamente importante. ¿Qué podríamos decir sobre esta revelación que da Jesucristo? Sí, para empezar, era un grupo el que le hizo la pregunta a Jesús, ¿no? Y tal vez algunos la tienen, ¿no? Pero este era un grupo que no creía en la resurrección de los muertos. Eran incrédulos. Sí, los saduceos. Entonces ellos montaron toda una historia a Jesús para decirle, porque antes se creía en la ley respaldaba el levirato, que esto quiere decir, por ejemplo, un padre que tiene 7 hijos, entonces el mayor se casa con una esposa, una mujer, pero él muere. Entonces el segundo,
tendría que casarse con la cuñada para ahora sí honrar al hermano mayor. Pero en este caso murieron los 7 hermanos, o sea que la mujer pasó por 7 hombres. 7 hermanos. Entonces, por eso la pregunta que le hicieron a Jesús es la siguiente: ¿con cuál de todos estos hermanos va a tener a esta mujer cuando vaya al cielo? En la resurrección, ¿de quién será esta mujer? Exacto, esa fue la pregunta. Entonces, esta fue la respuesta que les dijo Jesús, ¿no? Que bueno, al principio Jesús los exhorta, ¿no? Porque ellos eran hipócritas al preguntarle una cosa que no creen. Entonces Jesús da la respuesta diciendo, bueno, con ninguno, porque en el cielo ya no hay familias como aquí en la tierra, ¿no? Donde hay bodas, donde hay la procreación entre padres e hijos. En cambio, en el cielo ya no. En el cielo todos van a ser como ángeles en el cielo. Así que por eso, y los ángeles, aquí como bien lo dice aquí Jesús, no se casan. Porque ellos viven en lo sobrenatural y tienen grande poder y grande fuerza sobrenatural también. El sexo es para la tierra. Sí. Dios creó en la tierra diferenciado el hombre de la mujer por medio de su sexo. Y en cambio en el cielo no, allá no habrá ello. Y aún así están mejor los que están allá en el cielo que los que estamos aquí en la tierra. Así es. 100%. Así que aquí hay una gran enseñanza para conocer lo que sucederá después de la muerte. Mientras vivamos en la tierra tenemos que establecer una relación entre el esposo, la esposa, entre los padres, los hijos. Es una relación de familia. La familia fue establecida para el planeta Tierra. Dios creó la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer para que hayan hijos, para que de esta manera la tierra fuese poblada. De allí las ciudades, de allí las naciones. Un día Cristo regresará a reinar sobre las naciones de la tierra. Así que mientras vivamos en la tierra, tenemos que considerar las relaciones en el matrimonio, esposo, esposa, esposa, esposo, padres a hijos, hijos a padres, y la relación se fundamenta en el amor, porque Dios es amor, la naturaleza de Dios es amor, y cuando nos amamos unos a otros, los cielos estarán abiertos sobre una familia o ciudad o nación. Así que el padre debe amar a sus hijos, o los padres deben amar a sus hijos, el esposo a la esposa al esposo. De esta manera caminaremos en largura de días. O sea, queremos llegar al límite de la edad establecida por Dios en la tierra, hay que amarnos. El que ama va a prolongar sus días, y no solamente prolongará sus días, sino que todo lo que haga le irá bien, porque está honrando a Dios. Jesucristo mismo enseñó en los 4 evangelios que toda la ley que habla de las obras que tenía que hacer el pueblo de Israel se resumía en 2 mandamientos: el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. Así que mientras estemos en la tierra tenemos que aprender a amar. No podemos hacerlo a menos que Jesucristo entre a nuestras vidas. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo, porque Cristo es la manifestación del amor de Dios. Cuando Cristo entra, entonces cambia nuestra naturaleza, nuestro corazón, se va quitando el enojo, el odio, la amargura, los resentimientos contra el prójimo, y entonces aflora el amor. Amamos aunque no nos amen, es el amor incondicional de Dios. Así que en Jesucristo hay amor, el esposo amando a la esposa amando al esposo, los padres amando a los hijos amando a los padres. Y Jesucristo fue más allá. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos, dijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, tendrán que bendecir a los que les maldicen. Si hay amor,
se puede amar de esta manera, que es el amor de Dios. Así que mientras estamos en la tierra, tenemos que caminar en las enseñanzas de Jesucristo que están registradas en la Biblia. Pero un día ya moriremos. Pero para irnos al cielo, tenemos que saber que solamente en Cristo podemos entrar al cielo, en Cristo Jesús. Y viene un cambio y transformación. Jesucristo dijo, cuando entren al cielo, ya la figura de la familia quedó atrás. Eso fue para la tierra. Sí. Allá nos veremos, claro. Nos identificaremos, veremos a nuestros amados familiares que se nos adelantaron en la muerte, y si murieron en Cristo los veremos allá en el cielo, pero ya no habrá una relación de matrimonio ni de padres a hijos. Así todos seremos como los ángeles del Señor. Sí, porque vamos a tener una metamorfosis que significa en pocas palabras una transformación, y eso es como por ejemplo el gusano, ¿no? El gusano que es un animal, bueno, también podemos decir feo, ¿no? En cierta manera, que se arrastra, en fin, que tiene muchos límites, pero... Tiene que ver con la tierra el gusano. Con la tierra, sí. Y la tierra fue maldita debido al pecado de Adán. Por eso los gusanos no son muy agradables. Y la Biblia nos dice... Con respecto al infierno, Jesucristo dio la enseñanza, sí, que en el infierno, el fuego en el infierno nunca se apaga. Y el gusano de la carne, del cuerpo humano, que ya se descompuso, nunca va a morir. Así es. Pero cuando ese gusano dice... tiene una metamorfosis, entonces pasa de un gusano a una mariposa. Una mariposa que es un animal hermoso, que vuela, que no tiene límites. Entonces esa es la transformación que dice aquí la palabra, que el hombre dice va a ser como los ángeles. Y otro animal que también se puede también caracterizar como los ángeles, un animal más parecido sería el águila. Y eso también lo dice la palabra, que nosotros también vamos a ser como las águilas. Voy a leer, por ejemplo, en Mateo 24, allí nos habla de las águilas, que esto es lo que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Es Mateo 24, versículos 27 y 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos habla de la venida de Jesucristo, que va a ser en un abrir, en un cerrar de ojos. Pero noten lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esa va a ser la primera reunión cuando Cristo venga por su iglesia, que vamos a ser arrebatados. Vamos a ir a una nube, que será una nube de gloria. Y los donde muertos en Cristo van a resucitar. Para cuando nosotros vayamos a la nube, ya los que han muerto antes ya recuperaron su cuerpo y están en esas nubes. Entonces, en esas nubes vamos a tener una reunión que aquí dice va a ser una reunión de águilas, donde vamos a hacer... Las águilas son de las alturas. Sí, claro, también. No son de la tierra. Sí, y las águilas también tienen una transformación, bueno, son muy parecidas a los hombres también en cuanto a la edad, porque las águilas viven hasta 80 años, que más o menos es el promedio de edad del ser humano. En cuanto a los que son robustos, ¿no? Pero a los 40 años es cuando las águilas se transforman, se renuevan, ahora sí se quitan el pico, la garra, ¿no? Se van a las rocas, ¿no? Tienen todo un tratamiento de spa ahí, donde ahora sí se quita todo lo que le pesa. Y allí está, esperando su sanidad. Tiene que pasar unos 3 meses para que entonces esa águila tenga pico nuevo, garra nueva, plumaje nuevo, y entonces pueda volar por otros 40 años. Así que de esa misma manera nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado
para irnos a casa con el Señor. Sí, la Biblia nos enseña de cómo Dios llamó a personas prácticamente de la tercera edad y los rejuveneció, les dio nuevas fuerzas como las del búfalo, dice la Escritura. Tenemos el caso de Abraham, tenemos Sí. el caso de Moisés, tenemos el caso del mismo Josué. Sí. Cuando Josué conquistó la tierra prometida entrando a Jericó, ya tenía 80 años. Caleb. Bueno, también con Caleb, sí. porque Caleb y Josué eran Sí. contemporáneos. Así que Dios usa a los de la tercera edad. Muchos a veces los van rechazando, pero Dios no. Dios los transforma, los renueva, les da aliento nuevo de vida, los rejuvenece. Por eso la Biblia habla en el Salmo 103, versículo 5, que Dios sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Así que hay mucha enseñanza en las Escrituras. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Cristo vino a darnos un cambio de vida, un nuevo estilo de vida. Solamente en Jesucristo podemos gozar de las bendiciones aquí en la tierra, mientras estamos en la tierra. Y cuando tengamos que ir al cielo, ya entraremos con otro cuerpo. Dios estableció la ley de la vida en el planeta Tierra, que tiene que ver con el nacimiento de un ser humano aquí en la tierra. El cuerpo que diferencia a los ángeles tienen un cuerpo espiritual, pero el cuerpo terrenal, el cuerpo humano, tiene todo un proceso de formación en un lugar que Dios determinó, el vientre de una mujer, el vientre de una madre. Dios estableció que solamente en el vientre de una mujer se iba a establecer la ley de la vida, se iba a formar el cuerpo. Hay todo un ciclo de formación de 9 meses. Esto lo estableció Dios, y por eso Job habla de cómo fue formado en el vientre de su madre. Podemos leer en Job capítulo 10, versículos del 8 al 12. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Aquí tenemos entonces la formación del cuerpo en el vientre de una madre. Esto es algo maravilloso. Solamente la mano misericordiosa y poderosa de Dios lo podría hacer. Dios es espíritu y puso a cada espíritu un cuerpo de la tierra. Y aquí tenemos la formación del cuerpo día con día, semana tras semana. Y cuando llega al 9º mes, entonces viene el alumbramiento. Todo esto fue establecido por Dios. Sí, de hecho son 9 meses, o también se habla de 40 semanas, que 40 semanas es el número ideal para el nacimiento de una criatura, y el número 40 nos habla, prácticamente nos habla de ello, nos habla de un renacimiento, como por ejemplo Moisés, ¿no? Moisés vivió, cada 40 años vivió algo, ¿no? Fue 40 años, por ejemplo, como príncipe de Egipto, otros 40 años como un pastor en Madián, y los últimos 40 años como líder de Israel. Y además estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley, ¿no? la Torá. Además tenemos también el profeta Elías, estuvo 40 días en el monte Sinaí también. Tenemos 40 días como el diluvio de Noé,
40 días, 40 noches, que fue de pura lluvia. Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto. Así que por eso el número 40 nos habla de un cambio, de una transformación. Nos habla también de un reino, como por ejemplo David fue rey por 40 años. Y así podemos seguir sacando otras cifras, pero el número 40 siempre está o tiene que ver con alguien que está por hacer algo nuevo en su vida, que nos habla de un renacimiento, de una restauración. Así es. Dios es Dios de bendición siempre aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo para que podamos conocer cómo vivir en la tierra a pesar de que el diablo esté. Podemos caminar en bendiciones tras bendiciones. Solamente tenemos que escudriñar las Escrituras para ir conociendo acerca de las bendiciones de Dios. Así que estamos en el mejor tiempo de la revelación de los secretos de Dios. Pronto Jesucristo va a regresar y vamos a cambiar. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 al 49, las Escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan de dos cuerpos. El cuerpo que Dios nos dio para la tierra, pero viene otro cuerpo, el cuerpo del cielo. Y todo esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, todo un capítulo que habla de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana, porque si Cristo no hubiese resucitado, no tiene caso estar predicando de Cristo, porque Cristo es vida. Nosotros predicamos la resurrección de Cristo porque en la resurrección habla de vida que venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, y por eso hay cambio de vida. En 1 Corintios 15, del 44 al 49, habla de un cambio de cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Solamente leyendo el capítulo 15 de 1 Corintios podemos entender lo que va a suceder cuando Jesucristo regrese por la iglesia. ¿Cómo será este regreso? Sobre todo, ¿qué sucederá con el cuerpo? Y aquí la enseñanza: hay dos tipos de cuerpo: el cuerpo de la tierra, que también se le conoce como cuerpo animal, y el cuerpo espiritual. Y la Biblia dice: primero es lo terrenal, porque nacimos en la tierra, pero vamos a recibir el cuerpo espiritual. Eso dice el versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que Dios ha prometido darnos un cuerpo espiritual o angelical, un cuerpo del cielo. Y todo esto va a suceder. Por eso en el versículo 50 y 51 habla de este gran milagro. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el gran milagro de la transformación del cuerpo y será en el rapto de la iglesia.
Cuando Cristo venga por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, será esta transformación. Hoy estamos viviendo todo ser humano, seamos cristianos o no cristianos, en un cuerpo sujeto a las leyes físicas y a las contaminaciones del medio ambiente en que vivimos. Y hemos nacido en un cuerpo en la naturaleza caída de Adán, por lo tanto un cuerpo corruptible. Hay corrupción, por eso cuando una persona muere tiene que ser enterrado su cuerpo, no más posiblemente de 24 horas, sobre todo cuando hay muchos calores. Sí, de acuerdo a la ley, tenía que sepultarse el mismo día pues que la persona fallecía. Como en el caso del Señor Jesús, Él murió y el mismo día lo llevaron a la tumba, pero en muchas naciones hay tradiciones que tienen que ver con velar el cuerpo. Sí. Tienen que ver con pasar un tiempo, y hay muchos rituales religiosos que se establecen en algunos lugares de días y hasta de semanas. Sí, correcto. Para enterrar el cuerpo. Así que todo esto es el pensamiento de lo humano, pero sea un día o 2 días, una semana, un mes para enterrar el cuerpo está totalmente ya destruido en cuanto a que no hay vida. Un cuerpo sin vida, ya la corrupción se ha ido acentuando. Por eso hay que enterrarlo. Jesucristo dijo, del polvo eres, al polvo serás tornado. Así que es la naturaleza propia del cuerpo humano que tenemos todos nosotros, seamos cristianos o no cristianos. Pero hay una promesa para los cristianos, los que hemos creído en Cristo, que ese cuerpo, aunque se haya degradado, ese cuerpo, aunque esté combinado ya con el polvo de la tierra y no exista nada, un día vendrá el milagro. Dios tomará nuevamente ese cuerpo, lo transformará en un abrir y cerrar de ojos, y lo que era corruptible se convertirá en incorruptible. Sí. O sea que Dios va a introducir un nuevo cuerpo al cielo de los que creyeron en Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, vale la pena creer en Jesucristo. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión de entretenimiento en la tierra o de distracción. Cristo vino a mostrarnos el camino de la vida eterna con Dios. Dios es eterno, Dios está en el cielo. Jesucristo vino del cielo a la tierra hace 21 siglos y regresó de la tierra al cielo. Dejó a la iglesia cristiana en la tierra para predicar la resurrección de Cristo y predicar que un día Cristo va a regresar y nos tomará para llevarnos al cielo. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses 4:16, habla de lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Cristo prometió regresar por su iglesia y allí habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Toda persona que murió siendo cristiana tiene la promesa de la resurrección. Por eso, amigo, amiga, hay que creer en Jesucristo, hay que recibir a Jesucristo y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo para que nos vaya bien siempre aquí en la tierra, con la promesa que un día nos iremos al cielo. Sí, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Jesucristo regresará. Los muertos en Cristo, los que han muerto siendo cristianos, van a resucitar primero y serán llevados al cielo en un cuerpo transformado. Lo leímos en Primera de Corintios. Un cuerpo ya transformado. Pero habrá también una generación
que no verá muerte. o conocerá la muerte. Es la generación que experimentará el rapto de la iglesia. Así es. Y creemos que estamos viviendo en esa generación. Bueno, es interesante porque el apóstol Pablo, donde más predicó, él hizo más énfasis en la resurrección de los muertos que incluso que el arrebatamiento. Y donde más lo dijo fue en Grecia, porque el pensamiento griego, ellos creían en el rapto, ¿no?, de la mujer, o así dicen muchas leyendas de ellos, pero no creían en la resurrección de los muertos. Eso se les hacía muy difícil a los griegos creerlo. Por eso vemos 1 Corintios 15, casi todo el capítulo te habla de la resurrección de los muertos, donde el apóstol Pablo está diciendo la resurrección de los muertos es base de nuestra fe como creyentes. Y Corinto era una ciudad griega, Sí. Estaba en Grecia precisamente, Así es. igual Tesalónica, Igual, sí. Estaba en Grecia, y es allí donde el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, da el conocimiento del arrebatamiento de la iglesia, da el conocimiento de la verdad para que seamos libres. Así es. Y no caminemos en el pensamiento griego, el pensamiento de la filosofía humana, porque muchos hablan de los filósofos griegos y creen en todos ellos y no creen en la verdad de Dios, no creen en el profeta de profetas, Jesucristo, quien vino a la tierra a alumbrarnos el camino y a mostrarnos la verdad. Sí, al final es donde el apóstol Pablo está hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Así que en pocas palabras lo que nos dice la Biblia es que si creemos, que si somos cristianos es porque creemos en la resurrección de los muertos, creemos que Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, pero resucitó al tercer día. Y si creemos en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, entonces también tenemos que creer que Jesucristo viene por nosotros, tal como Él lo prometió, y nosotros tenemos que creerlo, porque Él dijo que estaría preparando mansiones allá en los cielos y que vendrá para llevarnos a casa con Él. Entonces que creamos en que Cristo viene. Por eso queremos hacer un llamado a la salvación para la vida eterna. La vida terrenal es temporal y la vida en la tierra no termina en la muerte. Hay una eternidad después de la muerte, pero son dos destinos diferentes: al cielo o hacia abajo donde está el infierno. El hombre decide. Tenemos un libre albedrío para decidir. Dios nunca nos va a forzar para ir al cielo. Dios nos muestra el camino, pero el hombre tiene que tomar su decisión. Cuando Dios creó a Adán y Eva, puso dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte, porque Dios no creó autómatas en los seres humanos, no nos creó como robots o como títeres donde Dios mueve los hilos. No, eso no es de Dios. Hay otro personaje llamada la serpiente antigua, ese sí presiona, ese sí trata de influir, dominar el pensamiento, dominar la voluntad para que el hombre se equivoque tomando la decisión. Dios no. Dios nos muestra el camino, pero el hombre tiene que ejercitar su propia voluntad. Dios probó a Adán, Adán no pasó la prueba, Adán tomó el camino de la muerte. Y en una decisión somos responsables de lo que hemos decidido. Por eso, amigo, amiga, hay que arrepentirse porque hemos estado tomando decisiones equivocadas y el camino está muy claro en cuanto a la salvación. No estoy hablando de formar parte de ninguna religión, sino de la salvación que vino a dar Cristo para la vida eterna. Solamente tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de toda incredulidad, creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo para pasar a ser hijos de Dios
y estar dispuestos a obedecer las Escrituras. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mi incredulidad. Me arrepiento de estar apartado de Dios, de las bendiciones de Dios. Me arrepiento de mis propios pensamientos. Me arrepiento de todos mis pecados cometidos. Pero en este momento estoy clamando a ti, Señor Jesús, para que vengas y entres a morar en mi cuerpo. Quiero que entres y seas el Señor de mi vida. Renuncio a todo lo que el diablo ha hecho en mi vida y te reconozco a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Has recibido a Jesucristo, ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, puedes orar a Dios, clamando a Dios en cualquier situación en la tierra. Hay problemas en la tierra, hay que orar. Para eso es la oración, para presentar cualquier situación difícil que estamos viviendo aquí en la tierra delante de Dios, en el nombre de Jesús. Así que bienvenido a formar parte de la familia de Dios. Hay que estudiar la Biblia. Te recomendamos que empieces a estudiar el Evangelio según San Juan para conocer más de Jesucristo, conocer al Dios que nos ama y estar en una iglesia edificándose en fe. Hay pastores que están pastoreando su rebaño. Son los pastores, dice la Biblia, los que van a dar cuenta de cada rebaño, de cada iglesia congregacional cuando Cristo regrese. Por eso hay pastores muy responsables que están enseñando el camino al cielo, están enseñando de las Escrituras, y en cualquier ciudad o nación podemos encontrar una iglesia para ser edificados en fe. Bienvenidos a la familia de Dios. Y mientras vivamos en la tierra creyendo en Jesucristo, siempre tenemos la protección de ángeles. Así es. El servicio de los ángeles de Dios. Los ángeles están aquí en la tierra ayudando a todo creyente en Cristo. Podemos leer el Salmo 91, versículos del 11 al 13. Allí habla del servicio de los ángeles a los que han creído en Dios. Salmo 91, del 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios envía ángeles a ayudarnos aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro estaba preso porque Herodes, el rey Herodes, lo quería matar, Dios envió su ángel a rescatarlo de la prisión. Fue un gran milagro que está registrado en el libro de los Hechos. Dios envía ángeles. Podemos leer otro texto en el Salmo 34:7. Allí también habla de la protección de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que hay mucha palabra que Dios nos da para bendecirnos aquí en la tierra si hemos creído en Jesucristo. Cristo es la respuesta del cielo para el hombre en la tierra. Y la promesa es que un día vamos a ser cambiados en nuestro cuerpo para entrar al cielo en un cuerpo glorificado. Agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas y sigan adelante creyendo cada día más en Cristo Jesús. Bendiciones.